los Corintios capítulo 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1. Vamos a leer solamente 4 versículos. Dice así la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Este pasaje empieza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Primeramente sabemos a quién va dirigido, ¿no? Los creyentes, a los hermanos, inicialmente a esta localidad, pero podemos entender por la escritura que directamente va a la iglesia, es aplicativo a la iglesia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Más adelante, en varios versículos, encontramos una palabra y es ejemplo. Versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Versículo 11: estas cosas acontecieron como ejemplo. Entonces, este pasaje está mostrando de lo que Pablo le está hablando a los hermanos de Corinto. Dice: hermanos, quiero que no ignoren eso. Del versículo 1 al versículo 4 encontramos algo que no debemos ignorar, porque son ejemplos de una bendición. Del capítulo 5 en adelante también hay un ejemplo, pero algo totalmente contrario, aunque en esta mañana no vamos a hablar de esto. Solo vamos a ir a los primeros 4 versículos. Entonces, lo que quiero que meditemos en esta hora son ejemplos que el Señor nos da a través de este pasaje. Pero este ejemplo lo tomó ¿de quién? ¿De qué pueblo? El pueblo de Israel. Y cuando miramos que estuvieron bajo la nube, comieron del alimento espiritual, bebieron de la bebida espiritual, podemos entender que se está refiriendo al pueblo de Israel cuando tuvo su tránsito o parte de su tránsito de la salida del cautiverio de Egipto y parte de lo que vivieron en el desierto. ¿Listo, hermanos? Entonces, para iniciar, el escritor nos está diciendo: miren, hermanos, les voy a presentar esta parte del pueblo de Israel, estos acontecimientos, para que ustedes hoy como iglesia lo tomen como ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de estos 5 ejemplos si alcanzamos. Pero quiero también hablar, ¿qué es la palabra ejemplo? ¿Qué significa ejemplo? Ejemplo quiere decir figura, modelo, que anticipa una realidad posterior, una imagen, modelo a imitar. Entonces ya, voy a mirar este cuadro de lo que le pasó al pueblo de Israel y voy a tomar esta referencia como ejemplo para mi vida, como imitación para mi vida. De hecho, el Señor Jesucristo mencionó esta palabra en Juan 13:15, cuando el Señor lava los pies de sus discípulos y dice: porque ejemplo os he dado, que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. El Señor nos estaba dando un ejemplo de servicio y de humildad. También la iglesia de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, miren lo que el apóstol Pablo también escribe a estos hermanos allí en Tesalónica: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. En otras palabras, Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Tesalónica, les está diciendo: miren, hermanos, ustedes han sido un ejemplo
no solo para los de ustedes, sino para Macedonia, o sea, la fama de estos hermanos se había extendido. El ejemplo, bueno, ¿y cuál fue el ejemplo de ellos? ¿Cuál ejemplo tomaron? Estaban siendo imitadores de Pablo y estaban siendo imitadores, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar del primer ejemplo que nos muestra el versículo 1. Nuevamente vamos a ir, como estamos haciendo o tomando el ejemplo del pueblo de Israel, vamos a hablar varios pasajes o a tocar varios pasajes aquí en Éxodo, y les pido que no pierdan el pasaje principal, 1 Corintios 10, pero también vamos a ir constantemente al Éxodo, porque encontramos de lo que se está haciendo referencia aquí en esta carta. Entonces el versículo 1 nos dice: pues no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Vamos allí a Éxodo 13:21 y recordemos ese pasaje. Libro del Éxodo, capítulo 13, verso 21, dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Se acuerdan cuando ellos estaban transitando por el desierto? Miren esto, hermanos. Mientras ellos hacían su peregrinaje, el Señor los guardaba con una columna de nube de día. Y todos los que hemos estado en el desierto, o al menos hemos investigado sobre el desierto, sabemos el calor abrasador que encierra un desierto de día, ¿cierto? O al menos nos podemos imaginar. Pero ellos no tenían problema, porque esa columna los guardaba durante el día, o sea que no se fatigaban por el sol. Y también dice aquí la escritura que de noche iba una columna de fuego, así que podían ver por dónde caminaban de noche. Pero también podemos entender algo, hermanos. Así como en el desierto hace un calor sofocante de día, de noche las temperaturas bajan bajo cero. O sea que iban a tener frío, pero el Señor les guardaba también de noche. También podemos entender que en los desiertos hay animales muy peligrosos, venenosos, pero por esta luz, por este fuego, obviamente iban a estar lejos de este campamento. Entonces, cuando aquí la palabra nos dice: ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de los patriarcas, en este caso Moisés y aquellos que estuvieron, todos estuvieron bajo la nube? ¿De qué está tratando cuando él le dice a la iglesia hoy día: recuerden que ellos estuvieron bajo la nube? Eso nos habla de la protección, de la presencia de Dios. Miren lo que dice 1 Reyes 8, 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Entonces, hermanos, cuando aquí la palabra está exhortando a los hermanos, recuerden que ellos estuvieron bajo la nube, nos está diciendo concretamente: recuerden, hermanos, que la presencia de Dios los va a guardar donde ustedes vayan. Pero ¿cuál es nuestro deber? Caminar en pos de lo que Dios decide que caminemos, en donde quiere que caminemos. Recuerden que cuando la nube se alzaba, ellos caminaban. Dios les daba la orden, y cuando la nube dirigía los pasos, ellos levantaban el campamento y seguían caminando, fuera de día o fuera de noche. Y todos los que estuvieron allí estuvieron protegidos. ¿Cierto, hermanos? La presencia de Dios es protegida. Hermanos, no olvidemos que es nuestro mismo Dios. Es el mismo Dios que protegió allí al pueblo de Israel. Es el mismo que nos protege hoy día. Hermanos, no ignoremos. O sea, no lo tengamos en poco. No seamos ignorantes en este asunto, porque el Señor cuida a su pueblo. Yo creo que la mayoría hemos leído el Salmo 91. ¿Cierto? Hasta los niños, muchos se lo han aprendido. ¿Y qué dice el Salmo 91:1?
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que vive bajo el amparo de Dios, Dios lo cuidará. Es algo que no debemos ignorar, hermanos. El Señor guarda a su pueblo, pero el pueblo debe caminar en pos de la dirección de Dios. El segundo ejemplo lo encontramos también ahí en el mismo versículo. Terminando el primer versículo, dice: nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es un pasaje clásico. La mayoría sabemos o lo hemos leído. ¿Se acuerdan del momento en que fue liberado el pueblo de Israel de la cautividad de Egipto? Capítulo 13, verso 16, quiero que lo leamos. Éxodo 13, 16, dice así: Éxodo 14, 13, dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación, porque Jehová hará hoy con vosotros lo que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Miren lo que pasó en el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, cuando el apóstol Pablo allí en 1 Corintios está hablando, recuerden, hermanos, que todos estuvieron bajo la nube, pero también todos pasaron el mar. Y este hecho fue un hecho increíble. Solo la poderosa mano de Dios pudo haber hecho esto. Recordemos la historia: del pueblo sale de la cautividad, pero Faraón persigue con su ejército a todo el pueblo, a ese pueblo que había salido. Y ellos se encuentran entre el mar y los enemigos. Y todo el pueblo clama: ahorita qué vamos a hacer, no hay escapatoria, no hay salida, humanamente imposible, hasta aquí llegamos. Pero Dios le dice a Moisés: ¿qué haces? Levanta tu mano, levanta la vara, y yo haré proezas. Efectivamente, este hombre hace eso, y el mar se divide en dos, como un muro, dice aquí. Y pasaron en seco. Intentaron hacer esto los egipcios, y sabemos cuál fue su acontecimiento: murieron. También lo dice la carta a los hebreos. Pero ¿qué encontramos aquí? Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, hermanos, no olviden que el pueblo de Israel pasó ese mar dividido en dos. ¿De qué nos estará hablando a nosotros hoy día? ¿Qué pasó con ese pueblo? Ellos ya habían salido de Egipto, pero no en su totalidad. Faltaba algo, ¿cierto? Para ser completamente ¿qué? Libres. Cuando ellos pasaron el mar, fueron completamente libres, mis hermanos. Esto nos habla de liberación. Nos habla de liberación. ¿Qué hizo el Señor con nosotros, hermanos? El Señor nos trasladó ¿de qué? De las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Nos dio libertad. Miren lo que dice Romanos 6, 16 al 18. Lo dice de esta manera. Carta a los Romanos, capítulo 6, desde el verso 16. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia.
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. En otras palabras, recuerden, hermanos, así como ese pueblo estaba cautivo y pasó el mar cuando Dios les dio la libertad, ustedes, hermanos, un día el Señor Jesucristo les dio libertad por la muerte en la cruz. Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿o no? ¿Sí o no? La gente cuando peca, cree que pecando encuentra la libertad. Cree que detrás de su vicio, su maña o bueno, su costumbre, que realmente es pecado, encuentra libertad, porque la propaganda del enemigo es esa. Consume esto, esto te hará libre, esto te hará olvidar del pecado, esto te hará olvidar de los problemas. Tranquilo, relájese. Pero cuando la persona cae en eso, se vuelve dependiente de eso y tiene que nuevamente consumir o probar o volver a repetir esa misma acción, y esto lo convierte en un esclavo. Así éramos nosotros, hermanos, antes de llegar a los pies del Señor, esclavos del pecado. Pero cuando vinimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él rompe toda cadena, todo pecado, y ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de la justicia, para la gloria de Dios. Qué bonito es vivir en libertad, ¿cierto, hermanos? Podemos decidir, pero no libertad, como también dice el apóstol Pablo, para seguir pecando. El verdadero creyente tiene libertad, pero libertad para agradar a aquel que lo libertó, que es muy diferente. El Señor nos dio una vida nueva. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Todas las cosas, ellas ya pasaron, ya aquí, todas son hechas nuevas, todas. Ya no somos esclavos del pecado. Así como ese pueblo, hermanos, fue libre. Y ustedes se imaginan la alegría. De hecho, si nosotros seguimos leyendo, ella hizo, ¿qué es lo primero que hacen después de que están al otro lado? Ven los enemigos allí, azotados por el agua, muertos. ¿Qué es lo primero que hacen? Panderos, fiesta, cánticos, porque empiezan un nuevo peregrinaje, una tierra por delante, un mundo por descubrir, por decirlo así. Contentos porque Dios le había traído libertad. Y eso es lo que nosotros debemos sentir, hermanos, cada día cuando recordamos esta gran verdad. Éramos esclavos, no teníamos decisión propia, no teníamos realmente voz ni voto, esclavos de un enemigo terrible, pero nuestro Señor nos libertó para la gloria de Él. Amén. El tercer ejemplo lo encontramos en el siguiente versículo. Nuevamente retomemos 1 Corintios capítulo 10, verso 2, y dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Tremendo que cuando ellos pasaron, dice la Escritura, acabamos de leer, que estaba el viento que sopló, detuvo el mar, se dividió y eran como dos muros. Pero recordemos que una columna de nube los seguía. Y en otras palabras, estaban protegidos completamente mientras ellos pasaban. Una columna de fuego se hizo atrás para detener los enemigos, pero ellos allí, y este bautismo de Moisés realmente lo que nos está hablando es de identificación con Moisés, identificación con este servidor, identificación con este libertador. Pero cuando nosotros al día de hoy podemos pensar con qué libertador nos identificamos, los padres, ellos, los patriarcas, se identificaron con Moisés, lo veían ahí visiblemente, lo tuvieron. Nosotros el día de hoy, ¿con qué libertador nos identificamos? Con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es nuestro libertador, nos dio libertad, nos dio vida eterna. Y cuando estaba allí el Señor Jesucristo en la cruz, tal vez el enemigo pensó que era un golpe contundente, fatal para nuestro Señor. Aquí acabé con el Hijo de Dios, por fin. Pero no, hermanos.
El golpe se lo estaba dando. La serpiente te irá el calcañar, pero él le herirá la cabeza. Y nuestro Señor Jesucristo fue lo que hizo en la cruz. Venció a los principados, potestades de las tinieblas y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Allí nuestro Señor Jesucristo libertó a la humanidad caída durante todo el tiempo que la humanidad existió, caída por el pecado. Allí en la cruz el Señor Jesucristo cambió la historia y libertó a la humanidad una vez y para siempre. Todo el que quiera llegar a Jesucristo en arrepentimiento y fe, el Señor lo recibe y le da una vida eterna y lo liberta. Por eso nosotros, hermanos, nos identificamos con nuestro Salvador. Es nuestro digno de imitar el Señor Jesucristo. El cuarto ejemplo, versículo 2. Sí, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Éxodo 16, vamos a ver de qué se trató ese alimento. Éxodo 16, versículo 4, dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Verso 14, al mismo: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y ya sabemos de qué pan se está hablando, ¿cierto? ¿De qué? De maná. O sea que esto nos está hablando de qué? De la provisión de Dios, ¿cierto? Del sustento de Dios. Resulta que este pueblo, como sabemos, lastimosamente murmuró muchas veces contra Dios. Y no tenían que comer y empiezan a decir y a quejarse. Me acuerdo cuando me sentaba allá en Egipto, estas ollas de carne, ¿cierto? Y aquí los vamos a morir de hambre. Moisés para eso nos sacó. Pero el Señor, cada vez que el pueblo se quejaba, Él hacía algo más especial con ellos, más hermoso. Hizo descender pan del cielo, una escarcha redonda. Y con eso ellos tenían que solo coger realmente lo que se iban a comer durante el día. Algunos desobedecieron y ya saben lo que pasó. Pero después empezaron a obedecer. Y ellos se podían alimentar. Muchos se han preguntado qué nutrientes tenía este maná. Porque para sostener a una persona es increíble, ¿cierto? Lo más increíble de todo, sea lo que sea, es que Dios mismo estaba proveyendo alimento a una multitud de personas gratuitamente. Y tal vez esas personas no veían eso. Tal vez se acostumbraron a ver tantos milagros de Dios que le restaban importancia. ¿Cómo es que si no tenemos alimentos, Dios provee un rocío, y cuando ellos se levantaban simplemente tenían que salir con su canasta y recogerlo? Sencillo. Pero esto nos está hablando a futuro de quién. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 32. Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice la palabra del Señor. Si quieren podemos leer, vamos a leer desde el versículo 25 para entender el contexto de por qué el Señor usa esas palabras. Y hallándola al otro al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto la señal, sino porque comiste el pan y os saciaste. En otras palabras, el Señor había acabado de hacer un milagro grande. Y estas personas preocupadísimas: no, oiga Señor, ¿cuándo llegaste? Te estábamos buscando. El Señor, que lo sabe todo: ustedes me buscan no por la señal. O sea, a ellos ni siquiera les importó ver cómo el Señor multiplicó el pan. Ellos lo estaban buscando era porque querían llenarse nuevamente. Ya tenían hambre. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es el que Él ha enviado? Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo. Le dijeron entonces: miren lo que le dicen estas personas: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo os dio a comer. Miren lo que estas personas le están diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Ellos conocían la escritura y conocían el relato que acabamos de leer usted y yo en Éxodo. Vieron la señal y le dicen: venga Señor, no, bueno, sí, nosotros creemos en Él, pero ¿qué señal hace usted? Porque es que a nuestros padres, a los patriarcas, allá en el desierto, Dios hizo llover pan, ¿cierto? El maná. ¿Qué señal nos haces tú? Intrépidos aquellos, ¿no? Mire lo que le dice el Señor. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. En ese pasaje, hermanos, que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, les está recordando lo que sucedió allí tiempo atrás, años atrás en el desierto, pero para que ellos entendieran que esa historia del desierto que sucedió veraz y realmente estaba apuntando a miles de años después al verdadero pan del cielo que se llama nuestro Señor Jesucristo. De hecho, las personas que estaban ahí no lo entendían. Los que le preguntaron al Señor: Él es el verdadero pan del cielo, el verdadero alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es el que necesitamos diariamente, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero alimento. Sí, ellos comieron de este maná en el desierto, fue cierto, fue real, pero ellos tenían que alimentarse nuevamente al otro día y al otro día. Pero el que come el verdadero pan del cielo, nuestro Señor Jesucristo, no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás. Miren, hermanos, el corazón de nosotros tal vez no se sacia y siempre quiere más, y siempre quiere más. Y cuando tenemos algo, pues queremos otro poquito. Y cuando tenemos un logro, queremos ir un poquito más allá. Es normal en nuestra humanidad, por decirlo así. Pero cuando encontramos al Señor, realmente quedamos satisfechos, quedamos plenos. En Él tenemos todo, mis hermanos. Quinto ejemplo. Ahí en el versículo 4, nuevamente retomemos 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Cristo. Esto nos habla de satisfacción plena, de una satisfacción total. Éxodo 17:6 dice: he aquí, yo estaré delante de ti
sobre la peña en Horeb. Nuevamente, vamos allá y estamos viendo el pasaje. El Señor Dios le dice a Moisés, no había agua, y nuevamente, como siempre, el pueblo de Israel murmurando. Pero el Señor le dice, vaya, pase en medio de todos con el callado que yo te di, lleva a los ancianos, vaya a la peña de Horeb, yo estaré delante de ti. Qué palabras tan tremendas. Yo estaré sobre la peña, dice el Señor, y golpearán la peña y saldrán de ella aguas y la beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Imagínense, hermanos, en el desierto, una multitud de personas, familias enteras, numerosas, hijos, niños, ganado. Se necesitaba agua abundantemente, pero el Señor hace este milagro tan increíble. Moisés ve y golpea la peña en presencia de todos y saldrán agua. Hay algo que también quiero que notemos. Dice, bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Que los seguía, y la roca era Cristo. Algunos rabinos decían que realmente esta roca siguió al pueblo de Israel durante mucho tiempo en su peregrinaje. Son comentarios. Otros decían no, simplemente la roca que brotó esa agua, ese manantial de agua, siguió a este pueblo mientras ellos caminaron en el desierto y siempre tuvieron agua. Bueno, son posiciones. Pero obviamente, así como este pueblo pudo calmar su sed, así como este pueblo pudo sostener su vida por medio de esta agua, porque hermanos, en el desierto el agua vale oro, y yo creo que hasta más, vale la vida. Eso también a quién nos estaba señalando, a quién nos estaba apuntando, a nuestro Señor Jesucristo, satisfacción plena. Vamos a ir nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. El Señor Jesús está hablando con una mujer, la samaritana, versículo 14, pero en medio de la conversación que la mayoría conocemos, este relato dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así como esas personas, hermanos, el apóstol Pablo le estaba diciendo, hermanos, tengan esto presente, así como esas personas allí en el pueblo de Israel, en el desierto, necesitaban de esa agua, de ese líquido precioso, y bebieron para satisfacer esa necesidad. Hoy en día las personas necesitan satisfacer esa necesidad, pero esa necesidad solo la satisface nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de agua de vida eterna. Y en el capítulo 7, verso 37 del mismo Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo mismo dijo, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, no quiero que ignoréis, empezó el versículo que leímos. No ignoremos esto. El Señor Jesucristo nos da de su manantial. Primeramente sí, nos lo dio para salvación. Nos dio su vida entera. Pero también quiere que nos satisfagamos en Él. Y como vimos, todos esos ejemplos apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos fueron guardados por la nube, la protección de nuestro Señor. Sí, pasaron por ese mar, la liberación que trajo nuestro Señor Jesucristo. Fuimos bautizados en Él, nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Y también comimos del alimento espiritual, comimos de ese pan de vida y bebimos de esa agua espiritual, nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, así como el apóstol Pablo le escribía a la iglesia
allí en Corintio, para que tomaran estos 5 ejemplos. Nosotros hoy en día tenemos que tomarlo de la misma forma. Hermanos, no ignoremos que nuestro Señor Jesucristo es todo. Es todo. Hermanos, no necesitamos más. No busquemos más, no hay más. No nos podemos llenar con cosas baratas, sencillas de este mundo, de esta tierra. Jesucristo nuestro Señor es todo. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.